Muy buenos días estudiantes de la carrera de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Metropolitana de Asunción. Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar el tema 3 de nuestro programa, que se refiere justamente a las finanzas administrativas. El objetivo de esta clase es poder justamente consolidar esas conceptualizaciones teóricas de qué es la finanza, la función de las finanzas administrativas y también su relación con la economía y la contabilidad. Eso es para tener justamente clarificar, por decirlo así, el papel que cumple un administrador financiero dentro de la empresa y la relación que tiene con la contabilidad y la economía, ¿verdad? De modo a que podamos interpretar y tener bien claras las funciones de ambas. Bueno, voy a compartir mi pantalla porque tengo un PPT justamente que nos va a mencionar algunas conceptualizaciones básicas. Además tenemos disponible el libro en el aula virtual, en donde podemos hacer una lectura profunda sobre esas conceptualizaciones que les comento. Bueno, este es un PPT en donde hice como un breve resumen, pero luego vamos a acudir a nuestro material de lectura para poder consolidar esos conocimientos, así como les mencioné en el objetivo. Las finanzas administrativas. Los objetivos de esta clase es definir las finanzas, sus principales áreas y oportunidades y las formas legales de la organización empresarial. En realidad nosotros las formas legales ya estuvimos viendo en las otras dos unidades en los que hablábamos justamente de las MIPYMES y el análisis justamente de las MIPYMES, cuáles eran los procesos de formalización. Describir la función de las finanzas administrativas y su relación con la economía y la contabilidad. Bueno, ¿cómo se definen las finanzas? Las finanzas se definen como el arte y la ciencia de administrar el dinero, ¿verdad? Es decir, es esa habilidad justamente que puede estar ayudada por una intuición, ¿verdad? Habrán personas que intuyen qué les conviene, qué no les conviene, qué oportunidad de negocio hay, cómo puede ganar un poco más, sobre qué punto, cómo comisionar. Entonces, esas son de alguna forma ya campos de acción de las finanzas. Casi todos los individuos y organizaciones ganan o recaudan dinero y lo gastan o lo invierten. Las finanzas se ocupan del proceso de las instituciones de los mercados y de los instrumentos que participan en la transferencia de dinero entre individuos, empresas y gobiernos. Las principales áreas y oportunidades de las finanzas son varias, tenemos mucho campo de acción, pero por conveniencia estas oportunidades se dividen en dos grandes áreas: el de los servicios financieros y el de las finanzas administrativas. Los servicios financieros, así como su nombre ya lo menciona, se constituye justamente en la parte que se dedica a diseñar y asesorar sobre productos financieros, ¿verdad? Ya sean a personas, ya sean a empresas privadas, a empresas públicas, a gobiernos, que justamente están ofreciendo o concediendo esos servicios en los que puede ayudar a diseñar un producto financiero, ¿verdad? Mismo en las empresas, ¿verdad? O en los bancos que están diseñando nuevos productos o que están dando una asesoría de inversión, ¿verdad? Podemos invertir, por ejemplo, cuando el Paraguay está emitiendo bonos soberanos, bueno, es porque hubo un servicio financiero de por medio cuyos asesores justamente analizaron la rentabilidad y los beneficios de esa emisión de bonos. Entonces eso es un servicio financiero. Por otro lado, tenemos al área de las finanzas administrativas, que es ya la cuestión operativa, ¿verdad? Ya es esa dirección
financiera o ese departamento administrativo financiero que se dedica propiamente a las actividades de administración financiera, así como lo dice su nombre, ¿verdad? Trabaja en base a los presupuestos de ventas, de ingresos, flujo de dinero, sus egresos, análisis y gestión de costo. Entonces, ya está justamente realizando las actividades propiamente de las finanzas. Realizan tareas financieras como la planificación, la extensión de un crédito a clientes, si por ejemplo estamos vendiendo a crédito, hasta qué plazo podemos otorgar, cuál es el tiempo que nos va a retornar esos créditos, si estamos en la necesidad de asumir un compromiso financiero, si necesitamos un capital. Entonces, a eso se refiere las finanzas administrativas. La función de las finanzas administrativas, vamos a ir a nuestro material de lectura, justamente para poder consolidar esta parte. Un ratito, voy a dejar de compartir esta parte para entrar con ustedes con nuestro material de lectura. Es importante que nos familiaricemos un poquito con nuestro material para que podamos justamente tener una mejor comprensión lectora, ¿verdad? De manera que cuando ustedes hagan, por ejemplo, sus actividades, puedan identificar y relacionar con nuestro material de lectura. Por eso voy a compartir con ustedes la pantalla. La función de las finanzas administrativas, tenemos justamente una función administrativa, por decir así, y también tenemos una función económica y contable. Las personas que trabajan en las tareas de responsabilidad deben interactuar con el personal y procedimientos financieros, con el fin de que el personal financiero realice pronósticos y se tomen decisiones útiles. Por ejemplo, considerar un nuevo producto, el administrador financiero requiere que el personal de marketing proporcione pronósticos de venta, ¿verdad? Que diga si ese producto será o no aceptado o si hay una demanda. Las normas de precio, cálculos de presupuesto de publicidad y promoción. La función de las finanzas puede describirse ampliamente al considerar su papel de la organización, su relación con la economía y con la contabilidad. Muy bien. La importancia de la función de las finanzas administrativas dependen justamente del tamaño de la empresa, ¿verdad? En pequeñas empresas, el departamento de contabilidad ya generalmente hace esa función administrativa también, esa interpretación administrativa. A medida que un proceso crece, la función de finanzas evoluciona en un departamento independiente relacionado con el presidente, ¿verdad? Ya a la medida que se va expandiendo la empresa. El tesorero y el contralor reportan ante el financiero o el administrador financiero. Es responsable de administrar las actividades financieras como la planificación financiera y la recaudación de fondos, ¿verdad? Bueno, vamos a ir justamente a su relación con la economía y la función que desempeña en ese sentido. En el campo de las finanzas se relaciona con la economía. ¿Por qué? Porque deben comprender, el administrador financiero tiene que comprender la estructura económica, ¿verdad? ¿Cómo está la economía? Si está en crecimiento, si está justamente en recesión, así como estamos ahora, por ejemplo, estamos como en un estancamiento económico que no se proyecta a un crecimiento. Eso justamente nos puede ayudar a tomar decisiones prudentes. Es decir, si nosotros queríamos expandirnos, por decirlo, abrir una sucursal en algún otro lugar, pero la economía está como está ahora, en recesión, estancada probablemente, entonces lo más prudente sea nada más retener ese proceso, esa decisión y dejarlo para un plazo más a futuro, ¿verdad? Eso, por ejemplo, es demasiado importante, tener esa lectura del escenario económico. Tenemos en la economía internacional, tenemos la situación de la guerra, que tampoco es beneficiosa, sí o sí va a tener un impacto también en nuestra economía. Entonces,
En ese sentido es justamente la importancia y la función que desempeña las finanzas en la economía. Debe tener la capacidad de usar teorías económicas para lograr una operación empresarial eficiente, como por ejemplo el análisis de la oferta y la demanda, ¿verdad? Tenemos que ver que nuestro producto que nosotros queremos lanzar, por ejemplo, realmente está siendo demandado en el mercado, ¿verdad? ¿Cómo están mis competidores? ¿Cómo están los proveedores? ¿Voy a poder lograr que mis proveedores cumplan con la materia prima en caso de que justamente las ventas sean en mayores o que superen a nuestra capacidad? Entonces, todo eso también es importante. Uno de los principios económicos más importantes que se realizan justamente en las finanzas administrativas es justamente al momento que va a tomar una decisión de inversión o de compra, es el análisis de costo y beneficios marginales, ¿verdad? Es un principio económico que establece que se deben tomar decisiones financieras y llevar a cabo acciones solo cuando los beneficios adicionales excedan los costos adicionales. Análisis de costo y beneficio marginal se refiere justamente a ese costo en el que yo voy a incurrir para producir o para adquirir un bien más de lo que ya estoy yo produciendo o comprando, adquiriendo, ¿verdad? Y el beneficio marginal es ese beneficio que voy a tener adicional sobre ese costo adicional que yo estoy incurriendo para tener ese bien o para adquirir el bien o para producir, ¿verdad? Entonces tiene que superar el beneficio, ¿verdad? Es como un sentido común, es lógica, pero a veces justamente cuando la empresa es un poco compleja o cuando ya se maneja mucho flujo de producción, entonces muchas veces se vuelve un poco confusa esa parte. Casi todas las decisiones financieras se reducen fundamentalmente a una evaluación de sus beneficios y costo marginal. Es decir, lo que yo voy a costear va a ser menor al beneficio que puedo tener. Y no solamente en un periodo corto. Hay que calcular en un periodo a mediano y largo plazo incluso, ¿verdad? Eso todo dependiendo. A ver, un ratito. Hola. Hola. Perdón, recibí una llamada y respondí pensando por si fueran justamente uno de ustedes esperando a que se conecten, por eso nada más atendí. Bueno, tenemos aquí un caso, un ejemplo que nos da el material, que es una administradora financiera de una empresa, que es una importante cadena de tiendas, ¿verdad? Y está tratando de tomar una decisión si reemplazar una de sus computadoras en línea, porque supongamos que es una tienda que tiene ventas en línea también. Entonces está queriendo cambiar su computadora por una más nueva y sofisticada que aceleraría el procesamiento y administraría, un volumen mayor de transacciones, ¿verdad? Podría responder mejor. La nueva computadora requerirá un desembolso de $80,000 y la computadora vieja se revendería en un $28,000. Los beneficios totales obtenidos con la nueva computadora serían de $100,000. Los beneficios obtenidos con la computadora vieja durante un periodo similar era de $35,000. Es decir, ¿qué se producía con esa computadora más vieja? Era $35,000, por decirlo en un mes. Sin embargo, esta computadora nueva que va a comprar va a tener un beneficio de
de $100.000. Pero al mirar así parece grande la diferencia, ¿verdad? Ah, no, $100.000. No, ese probablemente es intuitivo, pero lo que tenemos que nosotros justamente es aplicar esta teoría de manera práctica y para saber exactamente cuánto es realmente el beneficio, porque a este $100.000 le tenemos que restar justamente primero los $35.000 que nos daba como beneficio la computadora anterior, ¿verdad? Ahí nuestro beneficio marginal es $65.000. Después tenemos que justamente tener en cuenta la computadora. La computadora el costo de la computadora es $80.000. Y el ingreso de la computadora que vamos a tener, que vamos nosotros a vender, vamos a revender, entonces vamos a tener un ingreso de $28.000. Allí la diferencia es de $52.000. Al tener una diferencia entre el beneficio marginal, que es el $65.000, menos el costo marginal, que es el costo en el que nosotros incurriríamos para poder adquirir esta computadora nueva, es de $52.000. Entonces, el beneficio neto en realidad es $13.000. Este es un cálculo sencillo, un ejemplo sencillo justamente de cómo se calcula el beneficio y costo marginal, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una breve explicación. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder tener justamente una idea y toma de decisión. Finalmente, ese es el objetivo. Nosotros incluso nos valemos como administradores financieros de la contabilidad como una herramienta, porque lo que la contabilidad hace justamente es registrar todas las operaciones de la empresa. ¿Qué es lo que hace en una empresa multinacional? Por ejemplo, la contabilidad registra este cálculo que nosotros vemos aquí. Este cálculo eleva posteriormente al administrador financiero, que es el que finalmente va a decidir si es que asume o no la compra de ese nuevo equipo para producir o para mejor venta, ¿verdad? ¿Cuáles son las diferencias justamente entre las finanzas y la contabilidad? Que es lo que muchas veces también nos confunde un poco, o mismo las personas se confunden y creen que un contador, bueno, perfecto, un contador puede hacer lo que hace un administrador cuando la empresa es pequeña, es lo que nos dice justamente el material. Sin embargo, en empresas, en grandes corporaciones, entonces las diferencias básicas son justamente relacionadas al flujo de efectivo y la toma de decisiones. Es decir, la contabilidad registra, por decirlo así, las operaciones financieras de una empresa y el administrador financiero interpreta esos registros, esos informes para una toma de decisión adecuada. La importancia de los flujos de efectivo en base a su acumulación justamente está relacionada con esa función principal de contador, que es justamente la de generar y reportar los datos. ¿Para qué? Para medir el rendimiento de la empresa, ¿verdad? Y saber cómo está el activo, cómo está el pasivo, el patrimonio neto. Entonces, de esa manera se puede dar o elevar a la gerencia o a los directores o a los propietarios de la empresa, entonces, un informe, en una radiografía, a través del estado de resultados les da una radiografía de la empresa, ¿verdad? Sin embargo, es importante tener en cuenta que en los registros financieros tenemos justamente la radiografía, pero por otro lado tenemos los flujos de efectivo o el flujo de caja, que se denomina la liquidez, la capacidad de liquidez de efectivo de dinero que dispone la empresa para cumplir, por ejemplo, con sus obligaciones crediticias, ¿verdad? Y aquí tenemos un ejemplo súper claro para poder diferenciar. Una empresa que fabrica yates, venden uno de sus ejemplares por $100.000 en el año. Vendió un yate por $100.000.
adquirió el yate durante el año a un costo total de $80.000. Es decir, que $80.000 fue su costo de producción de ese yate. La empresa pagó en su totalidad el yate en el transcurso del año. O sea que durante ese año que se estaba produciendo ese yate, que se estaba fabricando, la empresa costeó este monto de $80.000. Sin embargo, al vender este yate de $100.000, el cliente lo adquirió a crédito. Por eso dice, debía cobrar al cliente los $100.000 al finalizar el año. Es decir, que vendió, pero a crédito. Entonces, desde un enfoque contable, nosotros vemos justamente que se registra como ingreso de venta los $100.000. Se diferencia o se le resta el costo de producción, que fue de $80.000. ¿Cuál es la utilidad según el enfoque contable? De $20.000, según el registro y un enfoque contable. Sin embargo, con un enfoque financiero, en base de efectivo o flujo de caja, liquidez de lo que dispone la empresa, nosotros tenemos que en entrada de efectivo tener 0. ¿Por qué? Porque fue a crédito la venta. Vamos a restar nuestro costo, que sí nosotros desembolsamos en efectivo los $80.000. ¿Cuál es nuestro flujo de efectivo? Que tenemos en negativo $80.000. Ese es el enfoque financiero, la interpretación financiera. Entonces, en esta parte del enfoque contable, nosotros podemos ver en un estado de resultado que tenemos una utilidad, tenemos un activo, por decirlo así, pero no lo tenemos en moneda, no tenemos liquidez. Nosotros liquidez necesitamos para seguir operando. Imagínense que durante la producción, la fabricación de ese yate, tuvimos un costo de producción de $80.000, y si nosotros estamos en proceso de fabricación aún, tenemos nuestros costos variables, nuestros costos fijos y además nuestros gastos operativos. Entonces, todo eso, en ese sentido, es que es importante el enfoque financiero y diferenciar estos dos enfoques. El enfoque contable nos da una radiografía en base a su acumulación de activo, pasivo, y por otro lado tenemos el enfoque financiero en el que nosotros precisamos saber justamente a través del flujo de caja cuál es la liquidez, la capacidad de liquidez que tenemos. Tenemos que pagar salarios, tenemos que pagar créditos, tenemos que pagar impuestos, eso lo hacemos a través del flujo de efectivo, ¿verdad? Bueno, ¿y para qué necesitamos nosotros tener estas conceptualizaciones? Para la toma de decisiones, ¿verdad? Ese es nuestro principal papel. El papel fundamental de un administrador financiero es tomar decisiones oportunas de acuerdo a estos informes, de acuerdo a estos estados de resultados, para luego justamente ver si tenemos que generar mayor liquidez para cumplir con las obligaciones, o si estamos teniendo una liquidez en demasía, que tampoco es conveniente para la empresa, porque el dinero por sí solo no genera rentabilidad. Entonces, en ese caso, hacemos como administrador financiero, lo que hacemos es asesorar o proponer inversiones que permitan justamente darle rentabilidad a ese dinero. Esa es justamente el papel, ese es el papel fundamental. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Espero que ustedes puedan visualizar el video. Voy a dejar en el aula virtual para que de esa manera podamos el siguiente sábado ahondar un poquito más sobre este tema y hablar ya sobre el análisis de costo para posteriormente ir haciendo clases prácticas, ¿verdad? Bueno, tengan todo muy buen fin de semana. Tienen disponible un foro que habla justamente de los costos y una guía de actividad. Y el siguiente sábado para terminar esta unidad, voy a habilitar un cuestionario de autoevaluación para saber cuánto han aprendido. Bueno, tengan todos buen fin de semana. Les reitero, nos vemos el siguiente sábado. Chao, chao.